El hedor acre de orina fermentada se mezclaba con el vapor pútrido que emanaba de las letrinas abiertas, mientras Lucio Cornelio intentaba mantener la dignidad ante el espectáculo degradante en que se había convertido su vida. Sus manos temblorosas sostenían una esponja ensangrentada, la única herramienta de limpieza disponible en aquel lugar inmundo donde los presos políticos debían realizar sus necesidades básicas bajo las miradas burlonas de los guardias. El frío mármol bajo sus pies descalzos contrastaba cruelmente con el calor sofocante que irradiaban los cuerpos apiñados a su alrededor. Hombres que un día fueron senadores, comerciantes prósperos, filósofos respetados, ahora reducidos a animales enjaulados en retretes enjaulados en antesalas del infierno. Aún así, su fe no flaqueó. ¿Cómo un joven de familia patricia, nacido en los jardines perfumados de una villa romana, había llegado a este momento de suprema humillación? ¿Cómo alguien que creció entre los delicados vapores del incienso en los templos y el aroma suave de las rosas que adornaban los atrios de mármol, había terminado en este lugar donde el hedor a degradación humana se había convertido en su única compañía constante? La historia de Lucio comenzó 40 años atrás, cuando Roma aún soñaba con la eternidad de su imperio y los baños públicos representaban el pináculo de la civilización urbana. Nacido durante el reinado de Adriano, creció creyendo que las termas y letrinas comunes eran símbolos del progreso romano, lugares donde ciudadanos de todas las clases se reunían para discutir política, filosofía y negocios mientras atendían sus necesidades corporales. Qué cruel ironía del destino que estos mismos espacios, otrora símbolos de sofisticación social, se convirtieron en el escenario de su última prueba. Lucio recordaba los días dorados de su juventud, cuando acompañaba a su padre, Marco Cornelio, a las grandes termas de Trajano. El vapor perfumado de los baños calientes se mezclaba con las conversaciones cultas de los hombres más influyentes de Roma. Allí, sentados en las elegantes letrinas de mármol decoradas con mosaicos que representaban escenas bucólicas, los patricios romanos llevaban a cabo negocios que movían el imperio. El agua corriente que fluía bajo los asientos de piedra se llevaba no solo los desechos, sino también, simbólicamente, las preocupaciones mundanas, purificando tanto el cuerpo como el espíritu para las grandes decisiones políticas del día. El arresto de Lucio fue espectacular. Guardias pretorianos invadieron su casa durante un banquete cristiano, arrastrándolo por las calles hasta una celda subterránea situada exactamente debajo de las fundaciones de las termas de Caracalla. La ubicación no era coincidencia. Las autoridades querían que él escuchara constantemente el sonido del agua corriente y las voces de los bañistas que un día fueron sus iguales sociales. Era una forma refinada de tortura psicológica, recordarle constantemente el mundo que había perdido por causa de su terquedad religiosa. Si esto te está conmoviendo de alguna manera, aprovecha ahora y suscríbete. Hay mucho más por venir. Los primeros meses de prisión fueron los más duros. Lucio fue mantenido en una celda húmeda donde la única letrina era un agujero en el suelo que se conectaba directamente al sistema de desagües de las termas superiores. El olor era indescriptible, una mezcla nauseabunda de excrementos humanos, productos químicos usados en la limpieza de los baños y la putrefacción orgánica que se acumulaba en los rincones mal ventilados. Su cuerpo, acostumbrado a los aceites perfumados y al agua cristalina de los baños aristocráticos, reaccionó violentamente al cambio. Desarrolló heridas en la piel, problemas digestivos y una tos persistente causada por los vapores tóxicos. Pero fue durante este período de mayor sufrimiento físico que Lucio experimentó sus más profundas revelaciones espirituales. Solo en aquella inmundicia, privado de todos los confortes materiales que un día consideraba esenciales, descubrió una paz interior que jamás experimentara en los mármoles perfumados de las termas patricias.
Su cuerpo se estaba deteriorando, pero su alma encontraba una fuerza que parecía crecer en proporción inversa al declive físico. Incluso ante todo, su fe no vaciló. Las autoridades romanas, percatándose de que la prisión simple no estaba quebrando el espíritu de Lucio, decidieron intensificar la humillación. Lo trasladaron a una letrina pública abandonada en las afueras de Roma, un lugar donde criminales comunes y presos políticos se veían obligados a convivir en condiciones inhumanas. El espacio había sido originalmente diseñado como baño comunal para gladiadores retirados, pero la falta de mantenimiento lo había transformado en una pesadilla sanitaria. Allí, Lucio encontró a otros cristianos que habían sido arrestados por crímenes similares al suyo. Juntos transformaron aquel lugar abyecto en una iglesia improvisada. Cantaban salmos mientras limpiaban los excrementos acumulados, rezaban mientras frotaban las paredes cubiertas de lodo. Compartían los pocos alimentos disponibles mientras se sentaban en los asientos de mármol agrietado de las antiguas letrinas. Para los guardias romanos, aquello era incomprensible. ¿Cómo unos prisioneros podían encontrar dignidad e incluso alegría en condiciones tan degradantes? La respuesta estaba en la transformación espiritual que Lucio había experimentado durante su cautiverio. Había aprendido a ver más allá de las apariencias físicas, a encontrar belleza espiritual donde otros veían solo suciedad y degradación. Su cuerpo estaba delgado y marcado por heridas, pero sus ojos brillaban con una luz interior que impresionaba incluso a los guardias más endurecidos. Aquello que el mundo intentó apagar se volvió eterno. Durante los 2 años siguientes, la prisión de Lucio se convirtió en un centro de peregrinación clandestina para cristianos de toda Roma. Familias enteras arriesgaban sus vidas para visitar aquella letrina transformada en santuario, donde un ex patricio romano predicaba sobre la dignidad humana en medio del hedor de las cloacas. Sus palabras ganaron fuerza justamente por ser pronunciadas en el escenario más improbable posible. ¿Cómo alguien podría dudar de la sinceridad de un hombre que abandonó los lujos de los baños aristocráticos para encontrar a Dios en una letrina pública? Las autoridades romanas se alarmaron cada vez más con la creciente popularidad de Lucio. Informes llegaban al emperador describiendo multitudes que se reunían en las proximidades de la prisión letrina, cantando himnos cristianos y distribuyendo alimentos a los necesitados. Lo que comenzó como un castigo ejemplar se estaba convirtiendo en propaganda involuntaria para la nueva religión. Era necesario tomar medidas más drásticas. La decisión final llegó durante una reunión del Senado romano, donde se debatía el crecimiento del cristianismo en las provincias orientales. Senadores que un día frecuentaron las mismas termas que Lucio argumentaban que su influencia se había vuelto demasiado peligrosa para ser tolerada. Propusieron una solución que consideraban genialmente cruel. En vez de ejecutarlo y crear un mártir, decidieron trasladarlo a la letrina más inmunda de todo el Imperio Romano, localizada en un fuerte militar en la frontera con Germania. El lugar elegido era legendario entre los soldados romanos por su repulsión. Situado en una región pantanosa, el fuerte militar poseía letrinas que eran verdaderos pozos de pestilencia. El agua estancada, la falta de ventilación y la acumulación de excrementos de cientos de soldados creaban un ambiente tan tóxico que incluso los legionarios más resistentes evitaban permanecer allí por largos periodos. Era a ese infierno sanitario a donde Lucio sería enviado, en un viaje que duraría meses y del cual pocos esperaban que sobreviviera. El largo camino a la frontera germánica fue en sí mismo una terrible prueba. Encadenado en el fondo de un carro que transportaba suministros militares, Lucio tuvo que soportar semanas de viaje por caminos destrozados, durmiendo sobre paja húmeda y alimentándose de sobras de comida agria. Su cuerpo, ya debilitado por años de prisión, reaccionó mal a las privaciones del viaje. Desarrolló fiebres altas, disentería y heridas infectadas donde las cadenas rozaban su piel.
Pero fue durante este viaje que Lucio escribió mentalmente algunos de sus textos más inspirados sobre la naturaleza transitoria de la existencia física y la eternidad del alma humana. Privado de materiales para escribir, memorizó largos fragmentos de reflexiones teológicas que más tarde serían transmitidas oralmente por los cristianos que lo conocieron. Sus meditaciones sobre el significado espiritual del sufrimiento físico se convertirían en fundamentales para el desarrollo de la teología cristiana primitiva. Cuando finalmente llegó al fuerte militar a orillas del Rin, Lucio era irreconocible. El joven patricio que un día frecuentó las termas más elegantes de Roma se había transformado en un hombre esquelético, con barba y cabello largos, vistiendo harapos que apenas cubrían su cuerpo lleno de cicatrices. Pero sus ojos aún mantenían esa luz interior que había impresionado a tantos en Roma. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. La letrina militar donde fue confinado superaba en horror todo lo que Lucio había experimentado anteriormente. Era literalmente una fosa abierta excavada en el suelo pantanoso, cubierta por una estructura de madera podrida que ofrecía una protección mínima contra el clima riguroso de la frontera. El olor era tan intenso que causaba náuseas incluso en los soldados más experimentados. Insectos y ratas infestaban el lugar, alimentándose de los desechos acumulados y propagando enfermedades que diezmaban regularmente a la guarnición. Pero una vez más, Lucio encontró la manera de transformar el infierno en un espacio sagrado. Comenzó a limpiar sistemáticamente la letrina, removiendo la basura acumulada y organizando un sistema rudimentario de drenaje que mejoró significativamente las condiciones sanitarias. Su experiencia anterior con los sistemas hidráulicos romanos resultó útil. Incluso sin herramientas adecuadas, logró desviar agua de una fuente cercana para crear un flujo que llevaba los desechos lejos del fuerte. Los soldados romanos, inicialmente hostiles a la presencia de un prisionero cristiano, comenzaron a respetarlo cuando percibieron los beneficios prácticos de su presencia. Por primera vez en años, la letrina militar se convirtió en un lugar tolerable. Más que eso, Lucio organizó un sistema de turnos para la limpieza y mantenimiento que involucró gradualmente a toda la guarnición. Sin predicar abiertamente sobre religión, demostró a través de acciones prácticas los valores cristianos de servicio y amor al prójimo. La influencia de Lucio creció cuando una epidemia de disentería amenazó con diezmar el fuerte. Su experiencia con plantas medicinales, adquirida durante los años de prisión en Roma, resultó crucial para controlar la enfermedad. Preparó infusiones con hierbas locales que ayudaron a curar a los soldados enfermos. Organizó medidas de cuarentena que impidieron la propagación de la epidemia. En pocos meses, el fuerte militar con la peor reputación sanitaria de toda la frontera romana se convirtió en un modelo de higiene y eficiencia. El comandante del fuerte, un veterano llamado Cayo Máximo que había servido en las campañas de Dacia, quedó profundamente impresionado con la transformación realizada por Lucio. En informes enviados a Roma, describía cómo un prisionero cristiano había logrado resolver problemas sanitarios que afligían a la guarnición durante décadas. Más importante aún, informaba cómo la presencia de Lucio había mejorado la moral de las tropas, reduciendo las deserciones y aumentando la disciplina militar. Estos informes llegaron al conocimiento del propio emperador, que quedó intrigado con la historia del ex patricio que había transformado letrinas en lugares de curación y renovación espiritual. Ordenó una investigación secreta sobre las actividades de Lucio, enviando agentes disfrazados de mercantes para observar la situación en el fuerte. Lo que descubrieron sorprendió incluso a los observadores más escépticos. Lucio había creado una próspera comunidad cristiana en uno de los lugares más improbables del imperio. La comunidad que se había formado alrededor de Lucio incluía no solo soldados romanos, sino también tribus germánicas locales que habían sido pacificadas por la presencia romana en la región. Su capacidad para superar barreras lingüísticas y culturales a través de acciones prácticas de compasión impresionaba a todos.
Germanos que tradicionalmente eran hostiles a los romanos comenzaron a colaborar en el mantenimiento de las instalaciones sanitarias del fuerte. Soldados que antes se consideraban enemigos naturales de los bárbaros comenzaron a trabajar codo a codo con ellos en proyectos de mejora de la infraestructura. Pero fue durante el riguroso invierno del tercer año de su exilio que Lucio enfrentó su prueba más severa. Una tormenta de nieve excepcional bloqueó el fuerte durante semanas, impidiendo la llegada de suministros y dejando a la guarnición al borde de la inanición. Las letrinas se congelaron completamente, creando condiciones sanitarias aún peores que las originales. Las enfermedades se propagaron rápidamente entre los hombres debilitados por el hambre y el frío extremo. Fue en este momento de desesperación colectiva que Lucio demostró la verdadera medida de su transformación espiritual. A pesar de estar tan débil como cualquier otro miembro de la comunidad, asumió las tareas más repugnantes y peligrosas. Rompía manualmente el hielo que bloqueaba las letrinas, exponiéndose a temperaturas letales. Repartía su ración de comida entre los más débiles, incluyendo soldados que inicialmente lo habían tratado con hostilidad. Cuidaba personalmente de los enfermos, limpiando sus desechos y ofreciendo consuelo espiritual en los momentos de agonía. Durante las largas noches de invierno, cuando el viento aullante hacía imposible cualquier actividad externa, Lucio reunía a la comunidad en la letrina principal, que se había convertido en el lugar más cálido del fuerte debido al sistema de braseros que había improvisado. Allí, a la luz vacilante de las llamas, contaba historias sobre la vida de Jesucristo, estableciendo paralelos entre los sufrimientos del Salvador y las pruebas que todos estaban enfrentando en ese momento. Sus palabras ganaban un poder especial por ser pronunciadas en el escenario más humilde posible. ¿Cómo podría haber falsedad o afectación en las palabras de un hombre que escogió vivir en una letrina militar? ¿Cómo dudar de la sinceridad de alguien que abandonó todos los privilegios sociales para servir a los más necesitados? Incluso ante todo, su fe no vaciló. La transformación espiritual de Lucio alcanzó su punto culminante durante una noche particularmente terrible, cuando la temperatura descendió tanto que varios soldados murieron congelados en sus cuestos. Encontrado a la mañana siguiente por los compañeros, él estaba arrodillado en la letrina principal, las manos levantadas en oración, el cuerpo cubierto por una fina capa de hielo. Pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en el cielo estrellado, visible a través de una abertura en el techo, y una sonrisa serena iluminaba su rostro transfigurado. Los soldados que lo encontraron relataron más tarde que, a pesar de las condiciones extremas, Lucio parecía estar en paz absoluta. Su cuerpo había finalmente sucumbido a las privaciones de años de sufrimiento, pero su expresión facial sugería que había alcanzado una forma de trascendencia que hacía irrelevante todo dolor físico. Aquello que el mundo intentó apagar se volvió eterno. La noticia de la muerte de Lucio se extendió rápidamente por la frontera germánica, llevada por comerciantes, soldados transferidos y tribus nómadas que habían conocido su historia. En pocos meses, relatos sobre el ex patricio romano que encontró santidad en una letrina militar llegaron a las principales ciudades del imperio. Su biografía se convirtió en leyenda, inspirando conversiones en masa al cristianismo en regiones donde la nueva religión anteriormente encontraba resistencia. El paradoja final de la vida de Lucio se reveló en los años siguientes a su muerte. El fuerte militar donde pasó sus últimos años se convirtió en lugar de peregrinación para cristianos de todo el imperio. La letrina donde murió fue transformada en capilla, decorada con mosaicos que rivalizaban en belleza con aquellos de las termas más elegantes de Roma que él había frecuentado en su juventud. Peregrinos venían de lugares distantes para orar en el lugar donde un hombre había encontrado a Dios en medio de la suciedad y degradación absolutas.
Más irónicamente aún, los sistemas sanitarios desarrollados por Lucio durante su exilio se convirtieron en modelo para instalaciones militares en toda la frontera romana. Ingenieros imperiales estudiaron sus innovaciones, incorporando sus técnicas en proyectos oficiales. El hombre que había sido castigado por rechazar la civilización romana acabó contribuyendo a su perfeccionamiento técnico. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. Las autoridades romanas, que esperaban que el exilio de Lucio sirviera de ejemplo intimidatorio para otros cristianos, descubrieron que habían creado inadvertidamente un mártir aún más poderoso de lo que si simplemente lo hubieran ejecutado en Roma. Su historia demostraba que la fe cristiana podía florecer en las circunstancias más adversas, transformando lugares de degradación en espacios sagrados a través del poder del amor y del servicio desinteresado. El legado de Lucio trascendió las limitaciones temporales y geográficas de su época. Siglos después, cuando el Imperio Romano había desmoronado y el cristianismo se había convertido en religión dominante en Europa, su historia aún era contada como ejemplo supremo de cómo la verdadera nobleza espiritual independe de circunstancias externas. Monjes medievales copiaban manuscritos contando su vida, insertando su biografía entre los de los grandes santos de la Iglesia primitiva. Incluso los aspectos más escatológicos de su historia, la obsesión con letrinas y sistemas sanitarios, ganaron significado teológico profundo. Teólogos cristianos interpretaron su viaje a través de los espacios más íntimos de la condición humana como metáfora perfecta de la encarnación divina. Así como Cristo se había humillado asumiendo forma humana, Lucio había encontrado lo sagrado en los aspectos más humillantes de la existencia corporal. Aquello que el mundo intentó apagar se volvió eterno. El intento de las autoridades romanas de humillar a Lucio confinándolo en letrinas inmundas acabó revelando la verdadera naturaleza de su grandeza espiritual. Él probó que ninguna degradación externa puede corromper un alma verdaderamente purificada. Incluso ante todo, su fe no vaciló. Hoy, cuando visitantes recorren las ruinas de las antiguas termas romanas, admirando la sofisticación de los sistemas hidráulicos y la belleza de los mosaicos decorativos, pocos imaginan que en lugares similares, un hombre descubrió que la verdadera limpieza viene de dentro, que la verdadera nobleza independe de privilegios sociales y que lo sagrado puede florecer en los lugares más inesperados. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna. La historia de Lucio permanece como testimonio eterno de que la grandeza humana no se mide por los estándares convencionales de éxito o fracaso, sino por la capacidad de transformar sufrimiento en compasión, humillación en humildad y degradación en oportunidad para servir al prójimo. En los momentos finales de su vida, arrodillado en una letrina militar helada, había alcanzado una forma de pureza que ni todos los baños perfumados del imperio podrían proporcionar.